Buenas noches, veo ahora la sala muy vacía, quién sabe por qué. No hay pretexto de lluvia, pero bueno, de todas maneras la concurrencia poca, pero se ve. Así es que bueno, muy bienvenidos. En esta ocasión tenemos con nosotros a la maestra Silvia Seligson, que es casi nuestra única especialista en Corea que hay aquí en México, aparte del doctor Romero, ¿no? Creo. Pero ella, aparte, tiene la cualidad de que se dedica a curar salas del Museo de las Culturas, que no solamente de Corea, sino también de China y de Japón. O sea que, y además ha ido varias veces. Me voy a saltar una serie de cosas porque les estoy contando aquí. Ha conseguido, fue a través de ella que se consiguieron una serie de objetos muy bellos que hay en la sala de Corea, ¿no? Fuiste tú, a través de ti, que se consiguió todo esto de la sala de Corea. Y entonces también ha ido a una serie de encuentros de gente que se dedica a trabajar en museos de Corea. Bueno, ella es antropóloga social, egresada de la Escuela de Antropología de la ENA, y además, aparte de todo esto que les digo de las curadurías que ha hecho, también hizo la curaduría de China. ¿Fue de China, la del Museo Nacional de Historia? Sí, del budismo, que fue en el castillo de Chapultepec. El castillo de Chapultepec, sí. Mía. Bueno, y aparte, pues ha escrito artículos sobre... A ver, es que me sabía más o menos toda su historia, pero ¿cómo se llama esa revista? ¿Tiempo Libre o algo así? No. Muy importante. ¿Cuál? Un artículo que escribiste sobre China. Saber Ver. Saber Ver, sí, es muy bonito ese artículo. Y bueno, ha sido conferencista para este ciclo desde hace muchos años, y además ha organizado ahora en el Museo de las Culturas una serie de conferencias que desgraciadamente coinciden con los nuestros el miércoles, porque por lo que he oído son temas muy interesantes, como uno sobre el tatuaje en el mundo, ¿no es así? Bueno, creo que ya les comenté bastante acerca de la maestra Silvia Seligson, así es que la dejamos con su conferencia que se llama Chamanismo Coreano y Políticas Culturales. Bueno, ella además se ha dedicado al chamanismo, que es lo que está trabajando para hacer su tesis de doctorado, que ya casi termina, y va a Corea, en donde visita a un chamán coreano con el que ha establecido una relación bastante cercana, y su trabajo de campo pues es muy interesante porque está basado en los hechos. Con ustedes la maestra Silvia Seligson. Bueno, así. Buenas tardes, noches. Agradezco su presencia. Bueno, como comentaba la doctora Yolotl, de hecho es tema el llamado chamanismo coreano. Ahorita les voy a platicar brevemente sobre él. El tema que elegí para mi tesis de doctorado desde hace 14 años ya van a ser. 2000, que fue el primer año que fui a Corea. La Fundación Corea, que es, digamos, el escaparate cultural del gobierno de Corea, organizaba, porque el año pasado se cumplieron 15 años y ahorita están viendo cómo renuevan, pero
que invitaban a investigadores y curadores de todos los museos del mundo donde hay sala de Corea. En Estados Unidos hay muchos más, hay en Europa, pero afortunada o desafortunadamente, según como lo veamos, el Museo Nacional de las Culturas, que está en la calle de Moneda, Centro Histórico, y pertenece al Instituto de Antropología, es el único museo, no solo en México, sino en toda América Latina, que tiene dedicado exclusivamente a culturas del mundo y que tiene una sala de Corea, que la del museo se inauguró precisamente en el año 2000 gracias a donación y apoyo precisamente de la Fundación Corea. Ahora, hago el comercial de una vez, dentro del proceso de reestructuración del museo, que ya lleva como 5 años, se están renovando todas las salas. En diciembre del año pasado inauguramos la renovada sala de China, sala permanente. Y este año, en diciembre, ya les haremos llegar invitación, se reinaugura la sala de Corea y en enero posiblemente la nueva de Japón, de mis obras renovadas. Bueno, entonces el tema, ¿podríamos apagar esta luz, porfa, para que se vean mejor las imágenes? Como les digo, desde la primera ocasión que fui a Corea, lo que me llamó inmediatamente la atención fue este tema, por muchas implicaciones. Algunas de ellas las vamos a platicar el día de hoy. Es una historia que empieza, como siempre, muy feliz, pasa por vicisitudes, problemas, resurge y hoy en día no sé si tiene bueno y malo, ¿no? O sea, como cuento de hadas. Bueno, entonces esa luz, porfa, quitamos. Gracias. Bueno, entonces aquí con esto muevo yo, no. Te tengo que... Ok, bueno, lo primero que llama la atención en lo que hoy en día es la República de Corea, que se estableció en 1948 después de la separación de las dos Coreas, en Corea del Sur y Corea del Norte. Desde luego, a donde he ido y todo lo que les voy a platicar es obviamente la República de Corea, o sea, Corea del Sur. Pero, desde luego, antes de eso hay una larga historia. Y llama la atención la diversidad cultural que existe hoy en día en Corea y religiosa, que obviamente es milenaria, mucho antes del acontecimiento político que les acabo de comentar. El llamado chamanismo, que término entre 50 comillas, pero ya no me cabían, es un término muy ambiguo, demasiado amplio. Como ustedes saben, hoy en día el término se usa para muchas cosas. Y de hecho fue el que se le dio a esta religión autóctona de Corea, que es milenaria, y que los primeros occidentales que llegaron desde finales del siglo XVIII
traían antecedentes ya de investigadores de lo que era la Unión Soviética y mucho antes de lo que habían observado en Siberia, que es de hecho la raíz de la palabra chamán, ¿no? Y vieron brincos y todo y dijeron chamanismo, ¿no? Pero como vamos a ver, y por toda la cantidad de coloquios en los que hemos participado y se ha discutido el tema del chamanismo en México y otros lugares, es el único que tiene un panteón de deidades y imágenes, como vamos a ver más adelante. Bueno, al siguiente, por favor. Esto es nada más una ubicación histórica, además para entender el tema que vamos a abordar hoy. El budismo, desde luego, originario de la India, que llega a China y de China va a llegar a Corea en el siglo V de nuestra era y se va a convertir en la religión oficial en Corea no quise meter nombres de dinastías y todo porque ya van a tener bastantes nombrecitos con los ricos. Bueno, fue la religión oficial. Como ustedes saben, el budismo no es, y es una religión, pero no es, se adapta a los lugares donde llega, no se impone y por lo tanto el budismo adquiere características muy peculiares en cada uno de los lugares donde llega. En Corea, desde luego, como en otros lugares, la primera mezcla o combinación o adaptación, como quieran llamarla, va a ser con la religión existente, obviamente, ¿no? La religión autóctona. Entonces vamos a tener, como les mostraré un poco más adelante, algunos ejemplos de esa convivencia en que una va a tener influencia sobre la otra, sobre todo en las deidades que van a ser incorporadas, los ritos, tanto que va a tomar el chamanismo del budismo y viceversa, el budismo del chamanismo. La religión e ideología oficial a partir de 1392 hasta 1910, 500 años, va a ser el confucianismo, que si bien había llegado a Corea desde el siglo V junto con el budismo y el taoísmo, no se convirtió en una religión, cosa extraordinaria que solo pasó en este sentido más amplio en Corea, porque en principio el confucianismo es todo un código, una ética, etcétera, que no adquiere características tan marcadas de religión como va a alcanzar en Corea. Ahora, ¿cuál fue el efecto inmediato para nuestro tema hoy? Que tanto el chamanismo como el budismo fueron reprimidos, porque iban sus ritos, sus ideas, sus conceptos chocaban con la ideología confuciana, ¿sí? Entonces ambos fueron reprimidos y de hecho había toda una serie de restricciones que tenían un ingreso limitado a las ciudades, tenían que establecerse fuera, y como ya para estos momentos el chamanismo, esa religión autóctona milenaria que en un principio era, estaba principalmente a cargo de los líderes religiosos, que eran a la vez los políticos, siendo la mayoría hombres,
con el pasar del tiempo va a quedar más bien relegado a las mujeres. Y hoy en día el 80% de los llamados chamanes en Corea son mujeres, ¿no? Y por la misma ideología confuciana de la separación del mundo masculino, el femenino, etcétera, etcétera, fue un factor más que contribuyó a que fuera menospreciado el chamanismo, tachado de supersticiones de señoras, etcétera, etcétera. Idea que continuó, la siguiente por favor, con la llegada del cristianismo. Los primeros misioneros que llegaron a Corea, de hecho, fines del siglo XVIII, 1790 por ahí, fueron católicos, que de hecho fueron reprimidos también por más de medio siglo en Corea porque todavía privaba la ideología confuciana. Entonces chocaba también con los ideales, las creencias y sobre todo la legitimación política de los reyes, ¿no? Como que hay un Dios supremo si aquí el mero soy yo. Segundo, las mujeres, ¿verdad? Y como que celibatos, si necesitamos mujeres sobre todo para que den hijos varones para continuar los ritos confucianos que son patrilineales, ¿verdad? Bueno, hubo muchos mártires que de hecho fueron canonizados posteriormente por el Papa Juan Pablo II en 1984, que fue a Corea para celebrar los 100 años del establecimiento de la primera Iglesia Católica. Y bueno, como ustedes a lo mejor saben, el Papa Francisco, ¿se llama? El 9, acaba de estar en Corea también. Y bueno, de acá, bueno, nada más, después, hacia finales del siglo XIX, cuando Corea se abre a Occidente y con la idea de la modernización, pues desde luego un ícono importante para modernizarse era adoptar la religión de las potencias occidentales. Entonces también empezaron a llegar misioneros protestantes que ya no fueron reprimidos, los católicos tampoco, entonces ya establecieron iglesias, hospitales, escuelas. De hecho, hoy en día muchas de las universidades femeninas fueron establecidas y siguen hasta hoy en día vinculadas con iglesias católicas o protestantes. Bueno, pero hoy no es el tema, nada más para llegar al asunto que nos ocupa hoy. Desde luego se dio libertad religiosa al terminar la última dinastía, 1910, pero entonces fue Corea colonizada por los japoneses. Entonces fue colonia japonesa de 1910 a 1945 y desde luego no se metió con las otras religiones, pero al chamanismo no le dio la libertad como religión y lo denominó simplemente creencias, ¿no? Y tuvo repercusiones esta estigmatización del chamanismo como superstición, exorcismo y cruz diablo y todo lo que ya sabemos, no aparece hasta la actualidad en los censos oficiales de Corea del Sur, ¿no?
Y lo que sí podemos ver interesante, porque con la excepción de Filipinas, que desde luego fue donde privó la religión católica por haber sido colonia española, es el único lugar de Asia donde tenemos un porcentaje altísimo de cristianos y muchos de ellos protestantes. Los budistas, desde luego, siguen siendo. El confucianismo ya no fue considerado como religión, simplemente quedó como era en sus orígenes, un código de ética, de valores, de comportamiento, que sí tiene gran influencia en la sociedad coreana, pero no como religión en sí. Y se crearon nuevas religiones en principios del siglo XX que tienen elementos a veces de las otras religiones. Y bueno, aquí les inmediatamente, no sé si mis matemáticas resulten, ya me habían dado la observación. Está basado hay el 50% de la población, y como en muchos lugares del mundo cuando se hacen censos oficiales, ¿cuál es su religión? Es casi como diciendo, y bueno, ese es mi asunto, ¿no? Entonces no manifiestan pertenecer a ninguna, lo que no significa que sí sean practiquen o no, pero de todas maneras simplemente indicativo del peso que sigue teniendo hasta la actualidad la presencia de estas religiones, sobre todo el catolicismo, que es menos flexible que el protestantismo. Entonces sigue mostrando prejuicio y denigrando al chamanismo en Corea, ¿sí? La siguiente. Bueno, no hay en ese censo, desde luego, no está contemplado el Musó como religión, sino simplemente como creencias populares que no merecen oficialmente hasta ahorita que veamos en más detalle. Entonces simplemente las pocas estadísticas que tenemos se formó en los 70s, exactamente después de la guerra entre las dos Coreas, 50-53, y de las nuevas políticas y el incremento del nacionalismo en Corea del Sur, y hasta la fecha un gran movimiento y dinamismo por diferenciarse de China, de Japón, y por reforzar su identidad. Y uno de los lemas en la época fue, como no, cristianismo sí, comunismo no, ¿verdad? Entonces también los chamanes, que siguieron siendo reprimidos y estigmatizados también por los nuevos gobiernos en Corea, que con esta idea de planes de modernización y adelantos también no les daba su valor a estas creencias tradicionales. Entonces se formó esta federación, que en principio era anticomunismo, ¿verdad?, para entrarle al rollo del gobierno, y también para defender su religión. Entonces algunas estadísticas que finalmente son un poco arbitrarias y que no nos dicen mucho. Por ejemplo, 2 millones de afiliados,
pues ahí está entre los creyentes y los practicantes, ¿verdad? Entonces no es tan fácil, pero como sea son indicadores. Bueno, ¿y qué es el famoso chamanismo coreano, verdad? Van a decir, a lo mejor muchos ya saben, pero lo voy a decir brevemente. El nombre, o sea, en coreano, viene el origen es un ideograma chino, porque los coreanos, aunque el idioma es totalmente diferente del chino, adoptaron la escritura china, y no fue sino hasta el siglo XV en que crearon su propio alfabeto coreano, pero hasta hoy en día el chino se sigue usando. Y una diferencia importante entre ya hoy en día, gracias a la reivindicación que se ha hecho del chamanismo, ya se le considera como religión, que es lo que significa yo. Sok sería práctica, que fue el término que se adoptó durante la colonización japonesa, porque no se le daba el estatus de religión, ¿verdad? Y bueno, y de ahí derivan los nombres de, entre otros, el especialista ritual, llámese el chamán, y los cantos y las narraciones y las pinturas de sus dioses que podemos ver acá. La siguiente, por favor. Todo esto se da en un contexto de los rituales que reciben el nombre de Kut. Ahora lo escriben con G, porque como el origen viene de China y cambia la manera de escribir, pero es lo mismo. Entre estas son algunos de los objetivos por los cuales se llevan a cabo los rituales, ¿no? Suplicar a las deidades que otorguen las bendiciones significa que en realidad hay ritos privados a los cuales, les comento, tuve la oportunidad de ir, porque mi director de la tesis, y para el apoyo que tuve de la Fundación Corea en 2006, estuve 4 meses allá, además de cada año que fui, para recabar material para la tesis, y me pedían un especialista de Corea como asesor también para poder llevar a cabo. Y resultó que no solo es especialista del chamanismo, sino hizo sus pininos, aunque a veces lo niega, como chamán. Entonces, gracias a él, y que forma parte del comité para las políticas culturales, de las cuales les voy a hablar ahora, pues me abrieron las puertas y pude ir con él a ritos privados. Otros son a nivel de la comunidad, estacionales, que se llevan a cabo para pedir una buena cosecha, una buena pesca, para agradecerla, para pedir salud a nivel comunitario, ¿verdad? También. Y la siguiente, por favor. Cada uno de los ritos, de estos rituales, está dividido, de hecho comprende varias partes que reciben el nombre de Kori, y en cada uno de ellos se invoca a una deidad específica. Se hace la interacción con los cantos, narraciones, danzas, los invocan, los invitan, les dan la bienvenida, les dan ofrendas. Son poseídos por ellos y los personifican con indumentaria específica. Ahorita les voy a dar unos ejemplos. Transmiten y por último los despiden. ¿Por qué les comento esto? Esto significa
que dependiendo, es que me acuerdo de las matadas y los maratones que nos damos para quedarnos, significa que dependiendo el objetivo del rito, los dioses que son invocados, todo esto es para cada uno de ellos, lo cual significa que toma tiempo, ¿verdad? Entonces hay ritos que pueden durar un día, 2 días, 3 días o una semana, en lo que desfilan todos los dioses que tienen que desfilar. Y lo que también significa que son varios Mudán los que participan, no es uno solo, ¿verdad? Sino son varios los que van a participar. La siguiente, por favor. Bueno, rápidamente les enseño algunas de las deidades principales, el dios de la montaña y la personificación que hace el Mudán, que es poseído por él. Hay en realidad 2 tipos de chamanes, los que se llaman los hereditarios y los que reciben el llamado. Y todo el proceso hasta que son poseídos, tienen el poder de comunicarse con los dioses, puede llevar años y el proceso es muy largo, ¿no? Y son ellos los que reciben el llamado, los que adquieren este poder. No son intermediarios porque nunca pierden el control de ellos mismos mientras están poseídos, digamos, y mientras los invocan y realizan todos los pasos del ritual. No son simples intermediarios, ¿no? La siguiente, por favor. Las deidades celestiales también son, en general, aquí es donde vamos a ver una influencia de las deidades budistas, que en este caso las relacionan con las deidades celestiales. Y la siguiente, por favor, luego vamos a ver otras deidades son los héroes legendarios e históricos, los ancestros, y bueno, acá les pongo que es porque cada uno tiene su función específica, ¿verdad? Y esta es la que ellos dan. Este es, por ejemplo, un famoso general que fue el que venció a los japoneses en fines del siglo XVI, cuando Japón se estaba unificando bajo un solo gran señor feudal o shogun, después de siglos de pelear, y luego se les ocurrió, vamos a invadir, ¿verdad? Pero este famoso general fue el que hirió unos barcos llamados Tortuga, que fueron invencibles. Total, fue el gran héroe. Ese puede ser tema de otra plática, es que no cabe todo. Ya le interesó aquí a mi amigo. La siguiente, por favor. Espíritus de prominentes guerreros. Esta chamán que tuve la oportunidad de ver en varias ocasiones, ella, la deidad principal que le da su poder, ¿verdad? Que cuando recibe el llamado de este otro famoso general de fines de la dinastía Koryo, o sea, fines del siglo XIV, que fue aniquilado cuando otro general ganó el poder y establece la dinastía donde el confucianismo va a ser la dominante. Y bueno, la siguiente, por favor. Los famosos generales de las 5 direcciones, que aquí vemos claramente la influencia del taoísmo, o sea,
los que están en las 5 direcciones, norte, sur, este, oeste y centro, ¿no? Y que se consideran muy poderosos para exorcizar a los espíritus malignos, curar enfermedades. Y les comento rápidamente una característica peculiar del chamanismo coreano es que los chamanes no utilizan ningún tipo de droga, alucinógeno, como quieran llamar, para recibir el llamado, ni para curar. Todo, perdón, me emociona. No, es que ya mis amigos dicen ya tengo algo de chamana porque hago invocaciones y todo. Bueno, las armas, entonces simbólicamente cortan con armas todo, ¿no? Y por eso los generales son poderosos, porque son los que tienen las armas. Y también están las deidades tutelares de Mudán, que en muchas ocasiones son mujeres, ¿no? Y bueno, con ella también asistía. La mayoría de las fotografías que ven las tomé yo. Entonces, algunas a lo mejor no están tan bien. Bueno, la siguiente, por favor. Y bueno, lo interesante de esto, que nos lleva en un momento a las políticas culturales, es que el chamanismo, a pesar de todo, sigue vigente en la actualidad. Cuando les digo además que tomé las fotos, no es para presumir de fotógrafa, sino porque allí estuve y yo no soy tan grande y además fui en años recientes, es lo que significa que en la actualidad sigue vigente. Y tan vigente que vean acá, este rito se llevó a cabo, que de hecho fue uno de los primeros con los que fui con mi profesor, en las afueras de Seúl, que era en el otoño para agradecer la cosecha y dar salud, etc. En la ciudad donde se iba a llevar a cabo el rito estaba cerca de una iglesia católica y dijeron no. Entonces se fueron al parque. Y lo interesante es que al lado del parque había un hospital y cuando oyeron que estaban poniendo los altares y empezaba la música un poco estridente, les llamó la atención y bueno, aquí pueden ver gente llegando del hospital. La siguiente, sí, por favor. Aquí hasta con las enfermeras y por ahí hasta con su silla de ruedas. Y pueden ver, desde luego, interesante también que no solo la mayoría de los chamanes son mujeres, sino que la mayoría de las que asisten también son mujeres, ¿no? Entonces me interesaba también tomar el público. Y este rito, por ejemplo, que se lleva a cabo para los ancestros y para agradecer, cada pequeña ofrenda la lleva una persona y se realiza un rito comunitario. Bueno, entonces la importancia, además de seguir algo vigente en la actualidad, se dice por entrevistas y que se ha hecho a la gente que por lo menos se calcula que no más del 90% de los coreanos asisten por lo menos en alguna ocasión a pedir la intervención de los chamanes, aunque no lo digan. Es como yo digo, es como aquí en México, si yo voy con el curandero a que me haga una limpia, pues tampoco lo divulgo, ¿verdad? Pero se dice. Y lo importante es que
ya hay un consenso general, sobre todo los folcloristas, los académicos, la gente que ha empezado a estudiar y que le ha llamado la atención, no solo nosotros los extranjeros que llegamos, sino coreanos mismos, ¿no? Entonces se considera que es la raíz y el núcleo de la identidad y religiosidad del pueblo coreano. Muchos dicen, no, sí, es parte de mi herencia, pero no es religión. ¿Por qué? Porque yo soy católica, ¿verdad? Por ejemplo. Bueno, pero ha tenido un papel importante en el desarrollo de las otras religiones que han adoptado rituales, creencias y deidades, han establecido capillas en sus recintos y también piden prosperidad, larga vida, bienestar y sobre todo, bueno, aquí se me fue el renglón, varones, para lo que les decía. Se ve a las mujeres que van y le rezan al que sea para tener hijos varones, ¿verdad? Porque es la manera de perpetuar el linaje. Esta fotografía que les pongo acá, este es un templo budista y siempre que yo iba a los templos, inmediatamente buscaba un lugar un poco más alejado y más arriba, porque invariablemente en el 90% de los templos budistas en Corea, fuera aún en las ciudades, pero como les digo, como la mayoría se establecieron fuera de las ciudades, también por las restricciones que les comentaba, siempre va a haber una capilla para venerar al dios de las montañas, que es el más venerado en Corea porque además está relacionado con el mito de fundación de Corea y porque además el 70% del territorio de la península es montañoso. Entonces hay un dios colectivo y hay un dios de la montaña en cada lugar. Entonces, sea quien sea, tienen que hacer un rito para permitir al dios de la montaña que deje enterrar a su gente ahí, que van a hacer la carretera, que van a excavar en la montaña, que van a penetrar, tienen que hacer el rito. Bueno, la siguiente, por favor. Y bueno, este es el interior de una de esas capillas donde a veces, si no tienen una capilla independiente para el dios de la montaña, que aquí está, siempre aparece con el tigre, a veces en la misma capilla se veneran deidades budistas y deidades chamánicas. La siguiente, por favor. Bueno, ante esto, ¿qué es lo que pasa? Entonces, el gobierno coreano, con este sentido de nacionalismo e identidad, desde 1962 decretó la Ley de Protección de los Bienes de Corea y desde luego la encargada es la Oficina de Bienes Culturales del Ministerio, que hasta hoy en día es de Cultura, Deportes y Turismo, o sea, nada separado. Hay que promover la cultura, pero también el turismo y los beneficios aportados por ello, ¿no? Bueno, no voy a entretenerme mucho, pero como en muchas leyes de patrimonio cultural, están los bienes tangibles, los intangibles, que son los que hoy nos interesan, los monumentos y los objetos folclóricos. Aquí es interesante porque siempre son los vinculados con el estilo de vida tradicional, o sea que significa los que son
símbolos de la identidad coreana, ¿no? Lo que es particular de ellos, ¿no? Y a partir de 1900 designaron el año del patrimonio cultural con este lema, ¿no? Espíritu de la nación. O sea, incluso recientemente, ustedes saben que por primera vez en la historia de Corea, la presidenta es mujer actualmente, ¿no? Y le está dando mucho énfasis a la cultura. ¿Por qué? Porque es un símbolo de su identidad peculiar. Y bueno, el gobierno central, este es como un ejemplo de cuántos, o sea, que no han estado ociosos y se han dedicado a catalogarlos y a lo que llaman tesoros nacionales de todos estos bienes, ¿verdad? Estos bienes intangibles, que es donde entra nuestro tema de hoy, son esas actividades que tienen un valor histórico y artístico y que se han transmitido de generación en generación por lo que ellos llaman bienes culturales humanos o tesoros nacionales vivientes, que es como también recientemente México le ha entrado a eso, ¿no? También. Bueno, entonces, acorde con esa ideología, la cultura, la autóctona, es la válida, ¿verdad? Porque todas las otras religiones llegaron después, ¿verdad? Entonces hay que valorar lo que es propio. Y desde 1900 realiza el concurso nacional. A los ritos chamánicos y a sus portadores, pues en realidad se les han otorgado pocos, pero se han convertido en íconos nacionales, son los portadores de la identidad. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que el chamanismo, por lo que les estoy comentando, es este museo que es peculiar de Corea, ¿no? Entonces es parte de su identidad. Bueno, aquí anoté los 9 en realidad ritos chamánicos y el número que les corresponde y el año en que fueron otorgados. Aquí estos lugares están, por ejemplo, bueno, Seúl anda por acá. Hoy en día está la división entre Corea del Norte y Corea del Sur. Pyongyang, que hoy en día es la capital de Corea del Norte, y de hecho, a raíz de la separación de las dos Coreas y de la guerra entre las dos Coreas, emigraron muchas mudang chamanes de Corea del Norte hacia Corea del Sur. Y esto también es interesante porque a pesar de que Corea del Sur, bueno, a mí fue algo que me fascinó cuando estábamos hablando del determinismo geográfico y yo me oponía. La extensión territorial de la península es igual al estado de Oaxaca de México. Bueno, pero a pesar de eso hay una gran diversidad cultural y en el caso de los ritos, cada uno de ellos, por ejemplo los de la costa sur, aquí está la isla de Jeju, por aquí anda la otra isla, y por acá está Incheon, que es donde se encuentra y está muy cerca ya de la frontera con Corea del Norte, donde está el aeropuerto internacional. Y bueno, esto nada más les va, y en total
se han decretado 45 portadores y transmisores de los ritos. Les voy a dar algunos ejemplos nada más. Bueno, se han convertido en íconos nacionales y desde luego un dato. En las Olimpiadas, por ejemplo, se presentaron en espectáculos aquí y allá. Una de las cosas que ha llevado y que siempre lleva la designación como patrimonio cultural, y ustedes lo saben, en México nos ha pasado, es que se pierde el contexto religioso en el cual se dan estos ritos y empiezan a ser como espectáculos en ambientes seculares totalmente. Aquí, por ejemplo, se llevó a cabo en el auditorio del Museo Folclórico Nacional de Corea, donde mi maestro y asesor fue el curador principal hasta hace 2 años de el museo, y como especialista era encargado. Cada fin de semana había una función con alguna de estas manifestaciones artísticas, ya sea danzas tradicionales, cantos de diferentes tipos, y entre ellos los ritos chamánicos también. Aquí ellos crearon una revista sobre la herencia intangible de Corea, y pues siempre se llevaban a cabo. Bueno, aquí la dejé para que vean que está tomando la foto. No soy yo, ¿verdad? Obvio. Pero a mí lo que me llamó la atención es que en muchas ocasiones, como les digo, tuve la oportunidad de ver diferentes ritos, e independientemente del sitio donde se realizaran o para el evento que fueran, los ritos eran exactamente los mismos en general. La siguiente, por favor. Bueno, les voy a dar rápidamente unos ejemplos de estos ritos. Aquí aparece el número y el año en el que fue. Jeju es la isla que se encuentra más al sur de Corea, y que desarrolló una cultura peculiar, porque de hecho fue un reino independiente hasta el siglo XIII. De hecho, a raíz de el establecimiento de la última dinastía Joseon con el confucianismo, se la anexaron, viene para acá. Pero conservó, de hecho tiene su propio dialecto. Ahí otra característica interesante es que la mayoría de los chamanes son hombres y son hereditarios, es decir, que nacieron dentro de familias donde había mudanza, pero ellos no recibieron el llamado, pero reciben toda la educación para llevar a cabo los ritos, aun cuando no son poseídos, ¿no? Pero preparan las ofrendas, etcétera, etcétera, y pueden hacer ritos para invocar, o sea, como cualquiera de nosotros puede hacer para pedirle a Dios algo, ¿verdad? Pero ellos son los que tienen el poder de comunicarse con los dioses. De hecho, una cosa interesante es que acá, en general, en los ritos, y vamos a ver esa diferencia cuando son poseídos, siempre ponen el altar con las imágenes de los dioses, las pinturas, que nadie puede tener en su casa, porque de nada le sirve, porque el que establece la comunicación con los dioses es el chamán, y en el contexto del ritual. Y en estos casos vean que no hay imágenes, aunque hay 18,000 deidades identificadas por los investigadores de la isla de Jeju.
Siguiente, por favor. Entonces, como es la isla que está más al sur, hay viento todo el año y se dedican a la pesca, pues la diosa del mar y del viento es muy importante. Y estos ritos que fueron decretados bienes culturales intangibles se han llevado a cabo y hay registros históricos por lo menos de más de 500 o 600 años. Y eso es lo interesante, porque a pesar de que se han transmitido oralmente de generación en generación a través de los siglos, a través de los cantos, las narraciones, gracias al interés que hay hoy en día por todo el chamanismo, se han recopilado estos mitos, estas narraciones, estos cantos, que desde luego, como hacen referencias a hechos históricos, pues son en realidad fuentes documentales muy importantes hoy en día, ¿verdad? La siguiente, por favor. Bueno, esto es también en la isla, donde este rito en especial lo hacen para las mujeres buceadoras, que son otro, creo que ya las van a nombrar como bien cultural. Nadan, o sea, la mayoría son además mujeres de edad que pueden bajar a más de 30 metros de profundidad para bucear los mariscos, a pulmón, nada de con tanquecitos ni nada, ¿no? Entonces hay deidades para protegerlas y ritos específicos que se hacen para ellas. Bueno, y estas son algunas de las ofrendas que se hacen. Noten, repito, la diferencia entre un altar para los donde los mudang son poseídos y los que son hereditarios, porque en este caso no hay las pinturas. Este rito, nombrado en 1985, son rituales para pedir una abundante pesca. Entre muchos de estos ritos fueron declarados patrimonio para conservarlos, porque gran parte de ellos eran los ritos que se llevaban a cabo en lo que hoy en día es Corea del Norte por mudang que se exilaron y pasaron a Corea del Sur, ¿verdad? Otra de las razones que empezó el boom y el interés por el chamanismo, porque pues ya no se podía ir a Corea del Norte, entonces, en realidad fueron 4, porque dependiendo de la región en Corea donde se realizan, en Corea del Sur, como les decía, adquieren características peculiares. Guido es una isla. Y bueno, esta es nada más una imagen, no me entretendré mucho porque si no, no sé cómo ando de tiempo. Yo está bajando, tranquila. La siguiente, por favor. Otro de ellos, que es el de la costa sur, que de hecho se llama, en donde se hacen ritos para el rey dragón, que es otro de las deidades veneradas de origen taoísta en realidad, pero es el rey, el supremo rey, asociado con todo lo relacionado con el agua, ¿no? Que de hecho viene de la tradición china. El dragón es el dios supremo del cielo y el que trae el agua y etcétera, ¿no? Entonces, tienes 15 minutos. 15. Si no hay preguntas, y si quieres preguntas ya se acabó el tiempo. No, bueno, no van a tener. Pregunten luego. Sí, a lo mejor con lo que falta ya. No es mucho,
pero es interesante. Bueno, otro en la costa este, que es más hacia el donde los Mudang también son hereditarios, y el más importante y en el que voy a concentrarme ahorita es el que se lleva en la costa del oeste, empezando del puerto de Incheon, ¿no? Que de hecho cerca de ahí es donde está hoy el aeropuerto, y de hecho incluye dos tipos de ritos. Que se lleva a cabo, además a Fabiola le va a interesar, ella bajó la foto para anunciar, ahorita va a ver por qué, que se divide en dos partes, son para pedir una abundante pesca, para proteger a los pescadores, para agradecerla. Entonces hay dos tipos de ritos, los que se llevan a cabo en la capilla de la deidad y los que se llevan a cabo en la embarcación. La siguiente. Estas son las deidades tutelares de la comunidad, la pareja de ancianos. Siempre interesante, tradicionalmente, desde las creencias milenarias, hay los guardianes que pueden estar hechos de madera, de piedra, a la entrada de las aldeas, que son los protectores de la aldea, y pueden además estar en una capilla, y generalmente son ancianos, porque los abuelos son los que consuelan, apoyan, ayudan, ¿verdad que sí? Más que los jóvenes. Entonces, estos han sido recreados. Nos sirvieron, bueno, con esta fotografía anunciaron la conferencia de hoy de la sociedad. Este rito se recreó en 2012 y estos muñecos que ven acá en realidad están representando a los guardianes, ¿sí? A las deidades. Esta Mudang es su nombre. Ella fue un rito importante que se realizó en 2012. La siguiente, por favor. Y bueno, la otra parte de este rito, que se lleva a cabo en el barco y lo lleva a cabo Manshin, ya es lo máximo dentro del Mudang. ¿Qué quiere decir? Man significa miles, 10,000, ¿no? Que es una manera de decir todos. Y Shin son dioses, o sea que ya es de la jerarquía más alta. Y ella, bueno, yo tuve también, gracias al acceso a rituales privados, de conocerla, e incluso cuando estuve en su casa, que hacía un rito privado, después me dijo si quería, bailaba con ella cuando termina, porque es uno de los ritos finales que se hacen. Bueno, ella fue designada, de hecho se han hecho películas documentales sobre ella, es una de las más famosas. Nació en 1931, en 2011, yo ya la conocía, había ya estado en su casa, cumplió 70 años y hizo grandes rituales también. Y bueno, y aquí está ella a bordo de la embarcación, ella originaria de Corea del Norte. La siguiente, por favor. Y en 2012, en junio de 2012, yo no estaba allá, pero uno de mis amigos que asistió al rito me envió estas fotografías donde está ella
en la embarcación. En este caso hay con el pasar del tiempo, los dos ritos se llevan a cabo en el barco. O sea, tanto la veneración a las deidades. Y bueno, aquí la tenemos. Y esta es porque siempre están acompañados por cantos y músicos. Y bueno, aquí se ven sus ayudantes, ¿sí? Y ella lleva una máscara acá, que acá se ve, y uno de los chamanes hombres, que en general reciben el nombre de Paxu, está actuando como la deidad masculina. Entonces, lo más interesante, ahora, siguiente, que me mandó, yo dije, bueno, ¿y qué hacen estas señoras ahí? Bueno, el rito, invitaron, hay una organización en Corea que realiza viajes todo el año culturales llevando especialistas y fueron a presenciar este ritual. Siempre el último de los ritos, la última parte, antes de despedir a las deidades, después de todo el proceso, hay un rito en que los mudán invitan a la gente que está ahí a que baile con ellos, ¿sí? Te dan una vestimenta y te pones a bailar. Y es como una catarsis, porque en realidad todo lo que implica los ritos y cuando son para los ancestros o enfermedades, es como una, digamos, perdón por la palabra, terapia de grupo o dinámica de grupo interesante. Y aquí están bailando con los muñecos famosos. Y mi amigo decía, uy, muy interesante con los muñecos. Le digo, bueno, ¿y tú sabes lo que son los muñecos? No, pero me divertí mucho. Bueno, pero ya saben qué significa. La siguiente. Rápidamente, este es otro rito en la región de Pyongyang, o sea, de Corea del Norte, que también llegó y se lleva a cabo en la comunidad, ¿no? Comunitario, con vestimenta de los dioses celestiales. Y acá que lo asocian porque como Dios de la cosecha, porque desciende del cielo y trae a los generales de las 5 direcciones. Y ellos realizan uno de los ritos que se ha vuelto el más espectacular, en que bailan en las 5, aquí se columpia, pero en las 5 direcciones sobre unas cuchillas filosas descalzos. Entonces es el espectáculo mayor. Yo tuve la oportunidad, además de acercarme y tocar unos, y sí están filosos, ¿verdad? O sea, que no cualquiera se sube. Desde luego un chamán hereditario, imposible, tiene que estar poseído y tener ese poder. Bueno, otros, aquí tenemos, nada más para darles unos ejemplos, estos son de cuando fueron decretados patrimonio cultural, y desde luego las portadoras, como pueden ver, generalmente ya son mujeres de edad, pues como todo, con la experiencia, el tiempo, etcétera, ¿verdad? La siguiente, quiero llegar a las últimas, y bueno, y acá 2 partes de esto donde aquí, por ejemplo, para las deidades celestiales, incluso pueden ver que en el altar, si no, créanme, esta es una escultura budista, ¿no? Que muchas veces ya tienen en sus altares. Y acá las deidades están invocando y son poseídos por las deidades protectoras, como les digo siempre, la pareja.
Este es uno muy importante de la isla de To, significa en este caso isla, ¿sí? Jin, que está también en la costa este, más al sur, donde también son chamanes hereditarios. Este es interesante porque también a partir de se han aislado como danzas separadas. Ahorita les muestro unas imágenes. Este rito que en esta zona, en esta isla recibe este nombre, vamos a verlo en un momento en Seúl. Lo que tiene aquí es el objetivo de todo el rito está dedicado a los difuntos, ya sea el que acaba de morir para guiarlo al otro mundo, en los aniversarios de la muerte o cuando muere una persona en el mar o en un accidente y que a veces su familia no puede hacer los ritos de veneración. Entonces muchas veces, y aquí con la influencia budista, es que nos resistimos a morir porque tenemos apegos, porque o tenemos resentimientos o frustraciones. O en el caso de Corea, también interesante, y por eso, independientemente de la religión a la cual pertenezcan, siempre, por si acaso, piden un rito chamánico también para enviar a los difuntos que se vayan en paz y dejen a los deudos en paz. Porque una creencia tradicional es que las enfermedades, los conflictos, los problemas los causan muchas veces los ancestros, los difuntos, por X, Y o Z, que puede ser porque el lugar donde lo enterraron no era propicio, porque se gastaron el dinero, porque no le hacen los ritos, por 1000 razones. Entonces, este rito es uno que de hecho recibe diferentes nombres en la península, pero es uno de los más emblemáticos, precisamente porque les digo, para reforzar esa veneración a los ancestros, que también es un elemento importantísimo en el confucianismo. Entonces es una manera de que la gente le dé respeto a sus muertos, ¿verdad? Y haga los ritos en su honor. Entonces, en este rito en especial está desatando, liberando de resentimientos y apegos, y simbólicamente lo hace con una tira o tela, ¿verdad?, en la que hay muchos nudos. Entonces, a lo largo del rito los va desanudando, es decir, liberando, ¿no? La siguiente, por favor. Y después de eso hacen otros ritos de purificación también con estos penachos que originalmente eran de tela y hoy se hacen de papel. Siempre el color es blanco porque además es el color de luto en Corea, no negro, blanco. Y además símbolo de purificación, ¿verdad? Entonces hacen estos ritos para finalmente mandar, o sea, esta otra tela significa la división entre este y el otro mundo. Entonces, en general, corta, ¿sí?, una vez de que los liberan de desapegos y ya los purifican, van cortando la tela que separa este mundo y del otro, y en este caso, como es en el sur,
con figuras hechas, no sé, de papel cortado que simbolizan al difunto, ¿verdad? Le están abriendo el camino para que se vaya en paz, ¿verdad? Y siguiente. En Seúl, este mismo ritual recibe este nombre y de hecho hasta donde he visto, no he visto registrado después de 1996 la designación de otro rito como bien cultural intangible. Y bueno, aquí las diferencias, porque además las que realizan mudan poseídas para los espíritus de los ancestros, para el mensajero que guía al otro mundo, y esta otra gran portadora que murió hace poco y que fue, por cierto, maestra de mi profesor. La ropa que ella tenía generalmente, y las pinturas que, como les digo, una de las repercusiones de que han sido nombrados bienes culturales intangibles es que ya los especialistas o interesados empiezan a coleccionar las pinturas que vemos hoy en museos, la indumentaria, y esto quiere decir que tradicionalmente eso no se hacía. Las pinturas las enterraban con ellos o las transmitían porque ya ven que para que sean bienes culturales tienen que transmitir, o sea, formar sus discípulos y son sus herederos también de esto. De hecho, este traje lo tiene el profesor en su colección. Bueno, él murió recientemente. Ella hace la narración de la llamada Princesa Bari, que es una leyenda interesante, no me voy a extender, pero rápidamente les digo. Se supone que era hija de un emperador legendario y él quería un hijo, y como nace hija la echa al río y total ella se va, pero la salva el rey dragón, pasa miles de peripecias. De hecho han hecho obras de teatro contemporáneas de eso, que bueno, interesantísimas. Bueno, pero es así interesante, y entonces ahí la personifica. En 2011 en la calle, un domingo, que exactamente una jornada de domingo en toda la zona central de Seúl, se presentaron ritos de todas las regiones, ¿no? Así como el festival. Y lo recreó es el de la... bueno, y entonces la princesa finalmente se entera después de mucho tiempo, donde ella ya vivía que su padre estaba muy enfermo. Entonces hace un viaje interminable con miles de peripecias para conseguir el medicamento para curar al padre. Llega demasiado tarde, ¿verdad? Pero entonces ella queda como la deidad que guía a los difuntos al otro mundo, ¿verdad? En este caso, como es chamán poseído, tiene una deidad que posee y que se encarga de guiarlos al otro mundo. Bueno, aquí ya no fue una, sino varias, ¿no? Estuvo muy colorido. La siguiente sí, la separamos. No me ve, ¿qué pasó? Mi hija, las que separamos, a ver, ahí está. Bueno, y aquí pueden ver ya como pues más espectáculo que nada, pero la idea es, van todas bailando, danzando, cantando,
y pasan, aquí está representado, en vez de con la tira de tela que separa los dos mundos, con un portal hecho de flores, ¿sí? Por donde va a pasar, y también acá lleva la tela famosa, ¿verdad? Que a la vez va cortando. La siguiente, por favor. Y bueno, ya es la última, repercusiones interesantes que les decía. Algunas de las danzas que formaban parte, que siguen formando parte de ritos dentro de un ritual, se han independizado. Esa Salpuri, que es dentro de esta última. Puri, aunque parezca, digo, purificación, pero eso significa también, ¿no? Que son los, y se han convertido en danzas importantes que son representadas aquí con la tela, ¿verdad? En vez del estandarte con las tiras para purificar. Y esta mudar, que se llama Parkia, que ya tiene, yo me enteré de su existencia hace años por el amigo de, bueno, el esposo de una amiga mía alemán, que cuando supo que hacía eso, ¿no conoces a esta mudar? Bueno, ella empezó como mudar, fue poseída en 1985 y se especializó en la danza ritual de sanación. Vive en Alemania, tiene su página web, organiza talleres, ¿verdad? Así como un ejemplito de una repercusión de haber sido nombrados. Y bueno, cada año hay un teatro, bueno, aquí como sería el Centro Nacional de las Artes, donde hay diferentes auditorios para teatro, música, ópera y para danzas tradicionales. Entonces, unos ejemplos nada más de cómo han tomado el tambor, que desde luego es un elemento importantísimo en los ritos, para crear danzas espectaculares como estas. El abanico que tradicionalmente usan para invocar a las deidades, pues aquí fue para el baile, con todo y tambor, ¿verdad? Entonces, bueno, quise darles una visión general de esas políticas culturales, las implicaciones que han tenido y las vicisitudes que han pasado los chamanes hasta la actualidad para ser reconocidos, ¿verdad? Aunque, les insisto, en general no lo consideran una religión a nivel oficial, ¿verdad? Y muchos coreanos, o sea, tan orgullosos de su herencia, de su identidad, pero no como religión. Les agradezco su atención.